Bueno, a ver, como habíamos comentado, dentro de la clasificación que yo le doy para la enseñanza, aprendizaje y la didáctica del movimiento, para llegar a la técnica en el niño, eh, yo hablaba primero del contexto. Cualquier juego que haya, hay, como decía, hay algunos autores que los clasifican de acuerdo a la edad, otros que los clasifican de acuerdo al contexto, perdón, del medio, otros que lo califican de acuerdo a la experiencia motora, en fin. Hay muchos estudios sobre qué hace el juego, desde la parte lúdica o no. Yo creo que el juego sí es esencial, lúdico, dinámico, o llegando ya al juego predeportivo, que es cuando se enseña ya la destreza, y no desfasarnos en juegos que, por decir algo, hay una clase de judo a un niño de 7 años. Una clase de judo a un niño de 7 años no puede durar más de máximo 45 minutos. En los 45 minutos yo debo utilizar, por decir algo, un juego inicial que me pueda llevar 5 minutos, un ejemplo. Hay muchos juegos, que en mi libro hablo sobre algunos juegos, pero yo haciendo una comparación para que no pierda la rigurosidad y que no pierda lo que se quiera tener como objetivo de ese juego, que es lo que se quiere mejorar en el niño. Entonces, si yo quiero hacerle al niño una habilidad motora, por decir algo, locomoción, cómo poder desplazarse mejor, hacer un mejor taizabaki, yo tendría que encaminar unos juegos de acuerdo a eso, pero también mirando si ese taizabaki corresponde a esa habilidad de locomoción o no corresponde. Entonces yo el juego que haría no podría generarlo solamente a través de hacer un desarrollo del taizabaki, perdón, o el giro que queramos tener con el niño, sin antes saber si ese juego tiene o no el tiempo, los intervalos, si tiene ciertas reglas, si hay ciertas variables, porque como hay una parte importante, al niño hay que ponerle problemas de situaciones, hay que ponerle retos, y entre esos retos y situaciones está el juego, y jugando se aprende, jugando se puede llegar a un mejor desarrollo motriz, pero no se puede pasar de más de 5 minutos, un ejemplo, en ese caso esa edad, y jugando a lo que yo quiero, porque pueden haber juegos que se me pueden llevar 15 minutos, pero ahí es donde vengo a mirar cuál es la taxonomía de clasificación de ese juego, cómo lo clasifico, si es un juego de imitación, si es un juego predeportivo, si es un juego lúdico extremo recreativo, es decir, todo eso tiene que tener una clasificación, y yo como entrenador tengo que saber qué tipo de juego tengo que emplear, y si mi clase, el objetivo es juego, pues yo no puedo hacer una clase de 45 minutos jugando, porque se perdía realmente el objetivo del desarrollo motriz del niño. Bien, como yo siempre lo vengo diciendo, que es lo que más me preocupa, y creo que a mucho profesor, esa es la pregunta: ¿qué hacemos con un niño que viene con poca capacidad motriz? ¿Qué hacemos con un niño que tiene una buena capacidad motriz? Si nosotros no generamos esa currícula de aprendizaje y de secuenciaciones didácticas y de, digamos, no de evaluaciones, de controles, de seguimiento en el niño, para nosotros decir, bueno, ¿qué sería lo mejor para desarrollar esto? Entonces, yo, dentro del planteamiento que hago, como ejemplo,
y herramienta didáctica, la Kodomo no Kata francesa, me atreví a generar unos, digamos, unos contenidos secuenciales que nos va a servir realmente para hacer la currícula que se necesita, no solamente en el judo, sino para muchos aspectos. Pero tratando del judo, yo decía que existen unos programas, Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, tiene unos programas a largo plazo de la enseñanza, desarrollo del niño en el judo infantil, o del niño a través de la disciplina deportiva del judo. Primero, ¿cuáles son las necesidades como estamos hablando? Situación, problema del niño, ¿cómo lo contextualizo? ¿Qué juegos voy a trabajar con él? De acuerdo a la edad, de acuerdo a la experiencia. Yo particularmente también retomo algo, que si yo voy a enseñar judo, normalmente como se enseña desde el plan, digámoslo, Gokyu, que para mi concepto y lo que he analizado, ese Gokyu, no digo actualmente, pero en algunas partes se está haciendo desde lo que el maestro Kawaichi lo realizó y también de lo que lo hizo Jigoro Kano, que fue más que todo a personas mayores, porque hubo una época, por ejemplo la época de Jigoro Kano enseñó judo infantil, pero no desde la parte como se enseña hoy en día. Por cierto, una de las situaciones por las cuales se llevó a crear la Kodomo no Kata es porque la parte clásica del judo, desde la parte técnica como tal, sin tener esos, digamos, componentes didácticos diferentes, no llegamos realmente a que el niño llegue a la edad de 14, 15 años haciendo una técnica realmente valedera en el contexto, ya sea la competencia o no. ¿Por qué? Porque yo tengo que partir, como decían, ponía el ejemplo anterior, voy a enseñar Ogochi. En el Gokyu, las primeras técnicas del Gokyu, el cinturón amarillo, aparece Gochin y aparece de Achibarai, por ejemplo. Y resulta que hoy en día se están cambiando de acuerdo a eso, a mirar de que es una técnica riesgosa, muy fuerte, y realmente Jigoro Kano, lo que he leído y he estudiado, creó ese Jigoro Kano porque en esa época el judo no era deporte, era marcial. Entonces habían técnicas que tenían mucho principio de más choque, el primer choque. Entonces las dividió así, técnicas de pierna, de cadera, pero con mayor choque. Entonces, por ejemplo, aparece el morote, Sobinage, como para cinturón amarillo. Aparece el de Achibarai, aparece los Otogari, que realmente, si lo seguimos haciendo así, teníamos el problema de la enseñanza infantil, porque los Otogari no se debe enseñar como se enseña. No hablemos de la técnica como tal, sino la estructura de la enseñanza como tal. ¿Cómo llegamos a que ese niño haga Otogari si todavía no tiene una habilidad motriz? Y cosas así por el estilo. Entonces, yo planteo eso, yo planteo contexto, planteo varios contextos, que es el contexto de aprendizaje, que tiene que ver con el contexto de oposición y colaboración, contexto de acción-reacción y contexto de relación atacante-cambiante-defensor. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es el juego. El tercer elemento es el carácter de la acción. ¿Qué es el carácter de la acción? Bueno, hacia dónde va direccionado el movimiento. Si es de dos apoyos, si es de un apoyo, si es en una base de sustentación amplia, si va atrás, si va adelante. Eso es importante mirarlo. Y por último, ese encadenamiento que le hago con la Kodomo no Kata. La Kodomo no Kata, que nos enseña a nosotros realmente como una herramienta didáctica importantísima, porque, como le decía en un principio, hay que enseñar de atrás para adelante, es decir, de abajo hacia arriba, y no enseñar al niño desde una vez a lanzar, a hacer movimientos de lanzamiento, sin ni siquiera poder, digamos, moverse en el piso, caer desde abajo, estructurarse desde lo más mínimo, desde la menos,
digamos, distancia o menos altura para poder generar un movimiento fuerte. Entonces, por eso convoco a que con el libro no es que miremos el Gokyu como algo que no se debe dar, al contrario, es un Gokyu que se está dando y se está manejando de acuerdo a grados de ascensos. Yo planteo en el libro la Kodomo no Kata de acuerdo a lo que les había dicho: contexto, juego, carácter de la acción y la capacidad motora, de acuerdo a las edades. Y de acuerdo a las edades estipulo primera serie, segunda serie, bueno, en fin, que eso lo hablaríamos ahora. ¿Por qué dividí esas series en esas edades? Hablando de kata, el significado de forma, secuencia. Si nos ponemos a hablar de la kata, tenemos que retomarnos a la historia del judo como tal, desde Jigoro Kano. La enseñanza de Jigoro Kano particularmente fue casi sobre movimientos en kata, encadenados, secuenciados. Luego los independizó para desarrollar mejor aprendizaje. Luego vino ya la enseñanza de la Temi, Wasa, vino la enseñanza de la defensa, y ahí se fue estructurando el judo como un arte marcial. Jigoro Kano lo quiso formar educativo, entonces estructuró el judo desde la escuela y mirando unas enseñanzas que generan pues unos aprendizajes, pero vuelvo y repito, no se tuvo en cuenta que la enseñanza tenía que particularmente hacerse a partir de una experiencia del niño, sino todo el mundo hacía lo mismo, ejecutaba las acciones y de acuerdo a ese orden, digamos, ese orden metodológico de enseñanza y que llevaba a que todo el mundo tenía que hacer esas técnicas repetitivamente. Para generar la kata, particularmente en el judo, pues se necesitan dos personas y dos personas que interactúan, y lo importante de la kata es que primero depende del cuidado del uke. El segundo es cómo realmente el tori ejecuta las acciones. Y tercero, cómo poder cambiar de roles. O sea, de posición para generar una lateralidad, una habilidad diferente. Eso genera la kata. No hablemos aquí de qué kata es, cuál kata es, hablando si es nage, katame, gochi, no. Hablemos de que realmente la secuenciación de los movimientos van encadenados. ¿Por qué importante con la kata en el niño? Primero, pues cuando hablamos del cerebro, se considera que parte de los aprendizajes primero son cognitivos. Y cuando hay una cognición, viene la particularidad de que el niño también habla, se desarrolla a través de hacer gestos y acciones. Y cuando se tiene esto ya como elemento necesario, entramos ya propiamente a encadenar cosas. Entonces viene el aprendizaje asociativo. El cerebro, se está considerando que el cerebro del niño, o cualquier cerebro, entre más se le active constantemente y entre más se asocian los aprendizajes, más rápido se aprende. Naturalmente, que son asociaciones parecidas y asociaciones que se encadenen casi con el contexto, que se parezcan, vuelvo y repito, parecidas, que se tengan la misma secuenciación y que de pronto conlleven a un encadenamiento lógico. Lo importante es que es asociado, o sea, un aprendizaje asociado llega a generar unos esquemas, digámoslos, significativos, más significativos, porque le damos como que una utilidad más real frente a la acción. La Kodomo no Kata infantil, no la llamemos francesa, japonesa, la Kodomo no Kata infantil, tuvo esa connotación de que habría que mirar al niño como un ser
que se mueve en un tiempo y espacio, que genera acciones diferentes, que tienen que tener los dos roles, que necesariamente es importante que la persona entienda cuál es el rol de buque, cuál es el rol de buque, y que uno cuando está haciendo cata debe aprender lo que hace Tori, debe aprender lo que hace buque. Asociando las acciones, el aprendizaje se genera más, se identifica, es más significativo, por eso el cata es importante. Y en el caso de la cata infantil, pues se generaron por un estudio de varios maestros japoneses y algunos franceses, dilucidaron acciones para mirar qué era lo más conveniente para la enseñanza del judo infantil. Desde el año 1917 más o menos se viene estudiando ese proceso. Unieron la Federación Francesa y la japonesa para crear una kata infantil, que se le llamó Kodomo no Kata. Y ya entrando en materia, propiamente la Kodomo, nos damos cuenta que es rica en movimientos. Primero porque generan en el niño, como decía en un principio, unos momentos de aprendizaje desde lo más básico hasta lo más complejo. O sea, técnicas desde abajo, digámoslo así, el judo cuando se habla desde la parte de enseñarle una caída, cómo se enseña desde la parte más rudimentaria, y luego contextualizarla, conocerla, educarla, luego socializarla, cómo socializar para encadenar si tenemos todo ese desarrollo motriz. Por eso yo en mi libro hago como un valor agregado, que creo que es básico como herramienta didáctica, es el de poder, antes de enseñar la Kodomo no Kata, o enseñar la Kodomo no Kata con todos estos elementos que hemos hablado ahora en todo el trasegar de la charla, y es hacer actividades de juego, capacidades coordinativas, capacidades perceptivas motrices, habilidades motoras, llegar a la destreza, luego llegar a enseñar la técnica como tal, desde si es de un apoyo, dos apoyos, y ya a partir de ahí, como se tiene el contexto del Gokyu, tomémoslo, hoy en día hay mucha investigación que están hablando sobre no solamente enseñar, como se habla de la Kodomo no Kata, que yo lo considero en el libro como esa herramienta didáctica, sino otros enseñan, por ejemplo, técnicas de acuerdo a las más utilizadas, técnicas de acuerdo a que no tenga riesgo el buque, técnicas que tengan más oportunidades frente al lanzamiento, en fin, eso hay muchos estudios. Pero hablando de la Kodomo no Kata, el elemento más importante es que es secuenciado, aprendizaje asociado. Y como decía, el cerebro, en la medida en que más compromete uno al niño y lo sitúe, o buscando que tenga hablemos la realidad, una situación problema frente a su enseñanza, va a generar mejor control desde su punto de aprendizaje para llegar a la automatización del movimiento, si se le asocian las técnicas, y eso pues encadenarlas como la muestra la Kodomo no Kata, con todos esos otros elementos que yo le agrego como esenciales para que lleguemos a un buen judoka o a un buen, a un buen estructurar al niño de una parte más rica en movimientos, que es básico. No sigo diciendo lo mismo. Nos volvemos niños de competencia, competidores, pensamos más en la competencia, pensamos más en el resultado, en la medalla, y nos olvidamos que en algunos planteamientos que decía yo en un principio, de esos planes que hay a largo plazo de desarrollo del niño, programas con su plan curricular, hacer mucho énfasis en que
en que la parte técnica es casi como la parte secundaria, lo más importante es la motricidad y cómo el niño asocia. Entonces por eso la cata es tan interesante para un niño, y más en esta cata que yo hago énfasis, que es la cata, bueno, de que soy un modelo, vuelvo y repito, hay dos modelos, la japonesa y la francesa, la tomo porque el niño cambia de roles, y habría que hablar también de la lateralidad, que es básica, porque hay una lateralidad que es, o mejor dicho, la lateralidad se maneja desde la parte de hemisferio cerebral izquierdo y derecho, pero hay lateralidad hemisférica, lateralidad motriz, o propiamente llamada lateralidad funcional, lateralidad morfológica, en cuanto a cómo usted emplea su cuerpo. Pero hay un elemento que es esencial en cuanto a las posiciones del cuerpo en tiempo y espacio, que es el niño cómo gira, por ejemplo. Entonces, ahí ya no tiene que ver con una lateralidad hemisférica, sino más bien por el giro y por la madurez que tiene que tener el sistema vestibular, o propiamente el oído medio, que tiene que ver con todo ese aprendizaje estimulativo, el laberíntico kinestésico, ¿cierto? Porque hay una kinesis de movimiento que si no se genera a través de ciertos giros. A ver, te explico. En el oído hay unas sustancias químicas que prácticamente uno se llama otolitos, otro se llama utrículo y sáculos. A ver, los utrículos son los que generan el movimiento de forma horizontal, y los sáculos son los que generan el movimiento de forma vertical. Por eso esa madurez del sistema vestibular del niño, cuando uno lo somete a hacer trabajos de giro, y cuando la lateralidad todavía no está suficientemente, no digamos para la palabra madurada, sino en una etapa inicial, porque la lateralidad tiene sus etapas, igual que la capacidad motriz, como el patrón de movimiento. Yo no lo puedo estereotipar al niño diciéndole, no, es que tiene que hacerla por la izquierda y por la derecha perfectamente en la secuencia que es. La Kodomo no Kata nos enseña es simplemente a que el niño irradie y empieza y entienda el rol de Luke y entienda el rol de Tori, cosa que no pasa en muchas katas, que muchas veces usted la tiene que trabajar independiente, y lo importante de la Kodomo no Kata es que el niño cambia el rol como primer elemento. Entonces ahí se va a estimular mucho la lateralidad y ese patrón de giro longitudinal, que es importante, porque judoka que no tenga una buena independencia segmentaria, no tenga un patrón de movimiento balanceado, no tenga un giro reconocido de su propio cuerpo, porque uno muchas veces, tiene una dominancia derecha, pero tiene un giro izquierdo, o tiene un pie, trabaja con el pie izquierdo, hace una técnica por la izquierda, pero cuando lo va a hacer por la derecha, resulta que no es capaz de hacerlo igual, porque su dominancia del giro es izquierdo o es derecho. Entonces, por eso es tan importante para mí, no solamente esa secuenciación didáctica que yo propongo en el libro, sino que también es esencial desarrollar en el niño ese aprendizaje a través de la Kodomo, o a través de esa secuenciación de encadenamientos motrices significativos, para que realmente con el tiempo podamos decir que es un judoka o un niño que tenga unos buenos elementos con el tiempo de poder decir así, tener una buena técnica, y después decir, bueno, vamos a estereotiparle la técnica, o porque el niño se especializa en esta técnica, o por qué razón, porque ya realmente ha tenido una experiencia motriz rica en movimientos que no le van a fallar en su ¿qué te digo yo? En que cuando empieza a entender lo que es la técnica y la táctica, o la estrategia de la acción. Por eso en las catas yo las que contextualizo desde la parte del contexto como una oposición y una colaboración,
desde una acción-reacción y desde una relación atacante-cambiante-defensor, que es para que entendamos que al niño hay que someterlo a todos esos roles. Listo, ¿cómo se creó la Kodomo no Kata? Bueno, es un estudio que viene desde mucho atrás, pero voy a retomarme desde el año 2017 aproximadamente, un estudio que hicieron unos maestros, primero de investigación, uno investigó sobre el juego y otro investigó sobre la Kodomo no Kata. Eso se llevó después a término de estudio, donde ya se reunieron el presidente de la Kodokan y el presidente de la Federación Francesa. Resulta que hay una mascota, un panda, que le pusieron Kodomo, o sea, Kodomo significa niño, pero por trayectoria, Japón y Francia tienen una, digamos, no solo amistad, sino una interrelación de conocimientos amplios, que digamos que lo que haga Japón lo hace Francia y lo que haga Francia lo hace Japón. Por ende, Francia es el segundo país del mundo donde más desarrollo del judo está, y donde hay, digamos, la palabra de 10 franceses, 8 han hecho judo. En un club llamado Kodomo en Francia, se prestaron para hacer, digamos, el video que existe. Hay un video que existe de la Kodomo francesa, y también hay una kata japonesa, de la Kodomo japonesa, también sacada de un club de Japón, pero como les decía, se reunieron y determinaron que iban a hacer un evento para mostrar esa kata al público. En el campeonato 2019 en Tokio se presentó la Kodomo no Kata como una novena kata de la Kodokan. Ya lo de las versiones, pues cada uno hizo las versiones. Le quiero contar que la kata Kodomo no Kata japonesa empieza de 7 en forma descendente, de 7, o sea, está dividida en 7 series, perdón, y es de 7 a 1. De 7 es la de menor nivel o de menor dificultad, y la 1 es de mayor dificultad. En el caso de la francesa es lo contrario, es de forma ascendente de 1 a 7, y la 1 es de menor dificultad hasta la mayor dificultad. La kata, Kodomo no Kata japonesa, todas las series tienen más o menos una duración de 7 minutos aproximadamente, entre 7 y 8 minutos. No se cambia el rol del tori, solamente el tori hace la acción como quien ejecuta las acciones. Hay una cantidad de elementos ricos que se tienen que ver con la estructura del judo desde la fundamentación, desde una caída hacia un desplazamiento, desde un desplazamiento a un lanzamiento, desde un grado de dificultad de lanzamiento a un grado de dificultad mucho más maduro. Y la Kodomo francesa es diferente en cuanto a secuenciaciones técnicas. Hay otras técnicas, hay un rol que maneja el tori y el uke, que se cambian y se hace la versión por derecha y por izquierda, que es lo importante también de esta kata. Como para mí es importante al entender, porque lo que decía acerca del énfasis que está haciendo sobre la lateralidad y sobre el giro, sobre la posición de apoyo, los dos apoyos o un apoyo, esa kata es muy importante precisamente por eso, porque se tiene en cuenta ese rol, y ahí se está tratando de que el niño tenga una, digamos, primero una adaptación a cierto grado de motricidad y a cierto grado de lateralidad. Luego viene un ajuste de sus acciones, luego viene una cualificación, luego viene, digámoslo, una automatización de los movimientos, pero se encadenan para generar en él esa riqueza motora. Las series, unas son de 5 minutos, otras son de 6, otras son de 7,
creo que hay una, si no estoy mal, creo que la serie 6 es la que más movimientos tiene y son casi de 8 minutos. Quisiera comentar de que yo me basé mucho en mi libro en la Kodomo francesa, no diciendo que la japonesa no es una kata que también le sirva al niño, por algo es un Kodomo no kata, es general, tanto japonesa como francesa. Cada persona en su estructura, en su dojo puede generar las dos katas que son muy hermosas, son muy lindas, pero yo le hago énfasis por lo que estaba comentando. Primero porque es una kata que cambia de rol. El niño cambia de rol, pasa de tori a tori, tori uke, uke tori. Segundo, cambia de posiciones y las hace por ambos lados. Que para mí, en cuanto a lo que estábamos hablando de crecimiento, desarrollo, madurez, es importante hacer mucho énfasis en ese tipo de lateralidad y más en el énfasis del giro que tiene que ver el niño en sus apoyos y en sus accionares para que genere esa riqueza motora, ¿no? Lo otro porque es muy asociativo, volvemos a hablar sobre el aprendizaje asociativo y esa kata Kodomo francesa, cuando se tiene esos vínculos de que el niño cambia de situaciones diferentes, de ese rol distinto, el aprendizaje también es mucho mayor. Y también por eso yo en mi libro hago esa interrelación didáctica de que para generar la Kodomo no kata francesa y enseñar la francesa, o también podemos decir de la japonesa, si alguien quiere ser la japonesa, simplemente retomar en el libro los 5 elementos que yo, o digamos, contextos o contenidos que yo interrelaciono. El primer contenido, vuelvo y repito, el que tiene que ver con el contexto de aprendizaje. Yo hablo con el contexto de aprendizaje, niños de contexto de aprendizaje primero, niños de sub 7, que son de 4, 5, 6 años, le hago una relación del contexto de oposición y colaboración. Es importante que el niño en estas edades, por eso los juegos también deben ser encaminados a ese tipo de actividades, de que el niño tiene que aprender y entender de que el judo es un deporte que opone, pero hay que colaborar. Por eso es importante que el niño aprenda a hacer uke y aprenda a hacer tori, que no solamente se dedique a lanzar y que yo soy el que lanzo y nadie más lanza. El segundo es que viene la edad de los sub 9, dentro del desarrollo motriz, entender más hacia dónde llega una acción, cómo cambio una para llegar a la otra y cómo hago la secuencia a través de que mi cuerpo, dentro de tiempo y espacio, me permita hacer un cambio a través de que el otro me accione o me reaccione. Eso generalmente tiene que tener una edad del niño entre 7, 8, 9 años para empezar a concientizar y a contextualizar la conducta motora a través de esa problemática. Y tercero, la relación atacante, cambiante, defensor tiene que ver mucho porque a pesar de que yo sé reaccionar, cambiar de dirección, también tengo que entender cómo puedo secuenciar el movimiento a través de un contraataque, de una combinación y cómo yo tengo que particularmente hacer la acción dependiendo del otro, no dependiendo de mí mismo. Porque si yo hago el judo para mí y no para el otro, pues entonces no aprendo el judo. Aprendo un judo simplemente como para competir, ganar, tumbar y ya. Pero no aprendemos el judo asociado, el judo participativo, el judo de Jigoro Kano, que es unión mutua, aprendizaje mutuo. Entonces hago mucho énfasis en esa parte de relación atacante, cambiante, defensor, que somos inteligencia actuantes, somos duales, o sea, somos dos seres pensantes, el uno con el otro, por ende los dos tienen que colaborarse y por eso hago ese énfasis. Y en cuanto a la otra parte que es clave, que es el carácter de la acción, pues
Debemos enseñar las técnicas desde primero 2 apoyos, luego un apoyo, luego el giro, luego de dónde depender el giro, hacia dónde direcciono, hacia dónde llevo, el por qué, el para qué. O sea, como decimos realmente aquí para terminar la charla, saber hacer, ser y el por qué hacer. O sea, hay que ser, hay que saber hacer y hay que hacer las acciones a través de yo para qué lo hago. O sea, que el niño tiene que empezar a saber por qué lo hago, para dónde lo hago, cómo lo hago y por qué lo hago. Bueno, hago un llamamiento a todos si les ha parecido interesante lo de este podcast, entrando un día de estos, en poder que adquieran el libro, lo compren con Amazon, por Amazon, está en la plataforma de Amazon. Hay un link que se pueden conectar, se pueden, digamos, conectar para hacer la adquisición. Tenemos un código QR para que se pueda adquirir. También yo como autor tengo un derecho a adquirir algunos libros, también los vendo en físico. Se está vendiendo en este momento en físico, todavía no lo hemos, digamos, subido a la plataforma en forma virtual, o sea, sí, de forma de PDF o, sí, virtual, ¿cierto? Es importante que no solamente el que sepa judo, sino creo que el capítulo 1 al 5 es muy rico en cuanto a todo lo que tiene que ver con ese desarrollo motor del niño. Cualquier persona que enseñe a niños es importante que entienda que si no se sabe algo de motricidad, si no se sabe algo de movimiento, si no se conoce algo de biomecánica, de patrones de movimiento, de fisiología funcional, de paidometrías, es bueno que lo adquieran, que es un complemento, no digamos que es la panacea, es una guía que los va a llevar a que cada uno de ustedes después desarrollen unos planes didácticos por unidades, donde puedan hacer una especie de programas por un año o unos 3-4 meses secuenciales, donde tengamos un grupo de control, un grupo experimental, y empecemos a mirar si estas actividades sirven, cómo ampliarlas, cómo aplicarlas. Yo hago una relación de unas cuantas, simplemente de una forma, vuelvo y repito, de forma muy sinóptica, casi muy resumida, no muy completa en algunos aspectos, pero llego más hacia la unidad séptima, que es el Kodomo no Kata, como una herramienta didáctica de enseñanza particular con estos otros elementos. ¿Qué más les cuento? Pues no es muy costoso, es un libro a color, se puede adquirir totalmente a color. Y el día de mañana que queramos sentarnos a dilucidar, de hacer un debate sobre este tipo de aprendizajes, es esencial porque así como yo he hecho este libro, creo que hay muchos libros más en el mercado de buenos autores españoles, ingleses, franceses, pero este libro en esa secuencia que lo propongo es único, único en el mercado y es darle como una connotación distinta a la Kodomo no Kata francesa y una forma de enseñar el judo no solamente desde la parte como el Gokyu manejado de una forma aislada, sino con todos estos complementos que son esenciales, ¿cierto? Todos estos contenidos que son necesarios para que tengamos una riqueza motora en el niño, y el niño del futuro, el niño del judoka futuro, que es no solamente un niño estereotipado en un solo movimiento, unilateral, una sola técnica, y querer competir y ganar solamente por pensar es en tumbar como tumbar por tumbar, y no pensando en que primero está la persona, primero está el niño, la formación, el movimiento y la conducta.